Tenemos varios estudiantes de nuestra sede. Saludamos también a Jesús Escares, que nos acompaña. Desde Rancagua, Rocío González. Desde Chillán, la profesora Gisley Castillo también está con nosotros. Nos saluda don Nicolás Moreno. Desde Santiago. Fabián Loyola nos saluda desde nuestra ciudad también. Muchas gracias a todos por sus mensajes. Vamos a dar inicio entonces a nuestro ciclo de seminarios virtuales. Hoy finalizamos un importante ciclo de seminarios virtuales del área de construcción. Estamos muy agradecidos y felices por la gran convocatoria y el nivel de nuestros invitados expositores. Hoy es el turno de Juan Manuel Rubio, a quien le damos la bienvenida y agradecemos la voluntad de estar con nosotros, ya que sabemos que en España son cerca ya de las 5 de la tarde. Saludamos a quienes están con nosotros acompañándonos durante esta jornada de manera virtual. Saludamos a Nicolás Moreno Penrós, director nacional del área construcción, a Luis Endía Bilbao, a nuestro director académico de la sede, a Cristian Saavedra Quinteros, director del área construcción, a los demás directores de nuestra sede que nos acompañan, docentes, estudiantes de enseñanza media, estudiantes de educación superior, exalumnos del área de construcción, empresas de la zona y comunidad en general. Para iniciar, dejo con ustedes a Luis Endía Bilbao, director académico de la sede INACAP Chillán, quien desea expresar un saludo de bienvenido. Adelante, don Luis. Gracias, Gabriela. En primera instancia, sumarme a los saludos en términos generales. Don Luis, lo escucho muy lejos. Dígame ahí sí. Ahí sí, ahí sí. Ya, sumar a los saludos tanto a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, a nuestros directivos, por cierto, a Juan Manuel, que el día de hoy nos acompaña desde otras latitudes, a nuestro director nacional, a Nicolás Moreno, agradecer también la participación no solamente en este, sino que en los otros seminarios también, al equipo directivo, a don Cristian Saavedra, a Teo, en el caso suyo, Gabriela, su rol de tutora esencial también. Muchas gracias por estar el día de hoy acá, a nuestros profesores que veo también ahí conectados y a nuestros estudiantes, tanto de la sede como de otras sedes y del área en general. Comentar que este ciclo de seminarios organizado por el área de construcción se enmarca dentro del quehacer que hemos ido desarrollando tanto en sede como institucionalmente en el marco de las acciones y actividades que hemos estado realizando este mes de octubre y este mes de noviembre, a propósito de que estamos celebrando no solamente 54 años, sino que estamos también avanzando en nuestro proyecto educativo, en nuestro plan estratégico, en el cual hemos instalado algunos elementos que son importantes de ir destacando y un elemento esencial siempre de destacar y de tener en consideración es nuestra misión como institución, nuestra misión no solamente declarada, sino que es el compromiso social que tenemos, que es esta formación con excelencia y compromiso para personas integrales con el fin de que puedan transformar no solamente su territorio, su quehacer, sino que puedan asumir los desafíos para transformar este mundo tan cambiante en el cual nos corresponde estar en estos días. Mundo que se ha visto en nuestro entorno, desde nuestro entorno local hasta nuestros entornos más globales, bastante afectado por temas sanitarios, pero que nos han dejado desafíos altamente relevantes de poder asumir. Uno de esos tiene que ver con los temas tecnológicos y cómo hemos sido capaces de sobrellevar esto. Si bien probablemente hace un año atrás la situación hubiese sido completamente
tal vez diferente a lo que estamos viendo el día de hoy. Como institución y también como sociedad hemos sido capaces de demostrar esta capacidad que tenemos de adaptarnos, ¿ya? Una capacidad que también es muy parte de la impronta y del sello de nuestros estudiantes. No solamente está el compromiso, sino que también esta capacidad de adaptación a los nuevos tiempos. Y la temática que hoy nos plantea Juan Manuel, que son los sistemas de producción de agua caliente sanitaria desde la termia, la verdad es que tiene que ver también con ver este futuro que ya es presente, futuro tecnológico, este futuro de ciencia, este futuro de aplicación y de cómo eso se va transmitiendo a cada uno de nuestros estudiantes, tanto en salas de clase, tanto en salas virtuales, tanto en talleres, tanto en perspectiva. Felicitar a la organización, agradecer la participación de nuestros estudiantes y de los que hoy están conectados, 62 personas, y desear que esta actividad sea de verdad muy productiva y muy provechosa para cada uno de los participantes. Así que por mi parte, desear que sea una buena jornada esta mañana de día miércoles acá en Chillán. Muchas gracias. Muchas gracias por por sus palabras, don Luis. Para continuar, Nicolás Moreno Penrós, director nacional del área de construcción de INACAP, nos saludará también en este nuevo seminario de nuestra área. Gracias, Gabriela. Oye, primero me quiero sumar un poco a las palabras de Luis y saludar a todos los participantes de este webinar y agradecer al equipo de Construcción Chillán por esta iniciativa. Creo que permite a estudiantes, egresados, académicos y público en general poder ver temáticas actuales que tiene nuestra industria de la construcción. Este año, como decía un poco Luis, nos tocó difícil el desafío de enfrentar una pandemia. Significó generar cambios en nuestra forma de trabajar, estudiar, relacionarnos, pero también nos dio la oportunidad de poder estar más cerca en espacios como este, donde sin importar dónde estemos, podemos conectarnos. Y herramientas que estaban presentes, pero además no las utilizábamos. Y en ese contexto, además nuestra área siempre ha estado en constante actualización, particularmente los planes de estudio, tendientes a resolver los desafíos y necesidades de nuestra industria. Y hoy día está incorporando temáticas de vanguardia y siempre lo ha hecho, tales como la gestión de proyectos con la incorporación de BIM, tema que se vio en el primer día, ¿cierto?, de este ciclo, la construcción industrializada fuertemente y todo lo relacionado con la economía circular y sustentabilidad, aplicada a la construcción, entre otros. Así que para finalizar, quisiera desearles una excelente jornada y espero que hayan podido aprovechar las ponencias de los días anteriores, que fueron muy buenas, y que tal como les dije, son temas muy importantes en el presente de nuestra industria. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Para finalizar las palabras de bienvenida, dejo con ustedes a nuestro director de carrera, Cristian Saavedra Quinteros. Buenos días a todos los presentes. Quiero saludar en especial no solamente a los directivos, sino que especialmente a nuestros estudiantes, exalumnos. Solamente saludarlos, agradecer su presencia en esta mañana, agradecer a don Juan Manuel Rubio, que después de 8 o 9 años que nos conocimos en otras latitudes, pudo responder muy bien a nuestro llamado de poder acompañarnos en esta mañana. Así que, por favor, disfruten esta charla. Es un profesional muy destacado a nivel mundial, así que los dejo con él en otro momento. Así que muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, director. Comenzamos entonces. Nos es muy grato presentar a ustedes al señor Juan Manuel Rubio, director técnico y vicepresidente de ASID, Asociación de la Industria Térmica, e ingeniero consultor en Sensolar SL, ingeniero industrial de la Escuela de Ingenieros de Sevilla en la especialidad de Control de Procesos Químicos, MBA por la Escuela de Organización Industrial en España en la especialidad de Gestor de Proyectos Energéticos. Desde hace más de 16 años ha desarrollado su labor profesional vinculado a las energías renovables. Ha sido docente en jornadas y conferencias sectoriales y colaborador en entidades como Sensolar y la Escuela de Ingenieros y Arquitectos de España. Dejo con ustedes al señor Rubio con su ponencia Soluciones para la producción de agua caliente sanitaria
con energías renovables. Adelante, señor Rubio. No tiene su audio activado, don Juan Manuel. Entiendo que... perdón. Ahora sí lo escuchamos. Sí, ahora se me escucha, perdón. Sí. Bueno, buenos días a todos desde en Chile, buenas tardes en España. La verdad que es un placer volver a colaborar con INACAR. Han sido, la verdad, que varias colaboraciones en otras delegaciones, sobre todo en Santiago, y bueno, y la verdad es que es un placer volver a reencontrarme con una institución como INACAR, que la verdad es que es un ejemplo para mí. Yo suelo hablar de INACAR en España porque creo que es un ejemplo, ¿vale? Con lo cual creo que tanto el plantillo de profesores como los alumnos, pues la verdad que tienen mucha suerte de poder tener una entidad tan dinámica y tan cercana a los alumnos, ¿vale? Bueno, yo después de muchos años, que la verdad es que os agradezco a todos la presentación, como no puede ser de otra forma, pero la verdad es que no son 16 años, son ya 22 y me estoy haciendo un poco mayor, pero aún así comparto muchas cosas con vosotros y con los jóvenes, porque siempre me ha gustado la formación y entiendo que transferir el conocimiento desde la empresa privada es lo que nos tiene que dar también a los jóvenes, pues, la capacidad de abordar proyectos y de abordar un futuro que la verdad es que ahora se nos plantea un poco incierto, pero que, bueno, que seguro que recuperaremos en breve y tenemos que estar muy bien preparados. Así que, sin más, si os parece, yo voy a compartir la presentación y voy a empezar con la presentación. No sé si se ve ya, está perfecta, ¿no? Se ve la presentación, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues nosotros hemos preparado una presentación en la cual intentamos abordar cómo está evolucionando la producción de agua caliente sanitaria, o sea, del agua caliente para consumo sanitario, con distintas fuentes de energía renovable. Entonces le llamamos a la presentación desde la termia al kilovatio, porque es cierto que la evolución de la tecnología está yendo desde sistemas, bueno, más que convencionales, sistemas más conocidos o más socializados, como son la energía solar térmica, a situaciones o a instalaciones de producción de agua caliente sanitaria con electricidad de fuentes de energía renovable. Entonces, un poco por ahí la idea de llamar a esta ponencia así, porque es verdad que la tendencia de mercado está arrastrando hacia otras tecnologías y creo que es bueno que se conozca hacia dónde va la tendencia en Europa, que al final termina yendo la tendencia en el resto de países. Bueno, hemos preparado una presentación con 5 puntos. Hay un primer punto que siempre, desde hace bastantes años, llevamos dándole vuelta, que es el tema de centrar un poco el contexto de la eficiencia energética y el ahorro energético. Un segundo punto que, bueno, vamos a pasar un poco más rápido, que es las soluciones de producción de agua caliente sanitaria con energía solar térmica, que, bueno, que veréis que es un poco ya más conocido y bueno, que inspira menos a la innovación. Luego entraremos en la parte de soluciones de producción de agua caliente sanitaria con energía solar eléctrica, fotovoltaica, y la parte mollar, la parte más importante, en la que sí que me gustaría dedicar más tiempo y que quede luego un pozo ahí de consultas, ruegos y de preguntas y demás, que es la parte de la hibridación de los sistemas, que es donde está ahora mismo la parte más de desarrollo en el sector, de una tecnología por sí sola no es capaz de cubrir todas las necesidades o los requerimientos de la propia eficiencia energética que se requiere a los edificios y hay que conjugar, hay que jugar, hay que hibridar distintas tecnologías altamente eficientes para conseguir unos resultados interesantes. Y luego, pues, bueno, hay unas conclusiones al final para cerrar un poco toda esta presentación. Empezamos por la hipótesis de partida, que yo he llamado ahí que son las premisas a considerar. Y aquí, desde hace bastante tiempo, venimos diciendo que para nosotros se suele confundir la eficiencia energética con el ahorro energético. Y nosotros entendemos que no es lo mismo. No solo no es lo mismo, sino que en los criterios de desarrollo o los criterios de diseño de las instalaciones o de los propios edificios y demás, es importante que la gente diferencie entre una cosa y otra. La eficiencia energética es algo asociado al rendimiento. Claramente, pues bueno, la típica frase de hacer más con menos, de tener sistemas eficientes, no son sistemas que en consecuencia ahorran, pero no tiene que ver directamente con el ahorro energético. De hecho, se puede hacer un despilfarro de sistemas eficientes y no conseguir un ahorro adecuado. Por eso nosotros intentamos diferenciar estas dos categorías. Y para nosotros el ahorro energético claramente está asociado al uso, a la utilidad, a la aplicabilidad de las instalaciones, a consumir menos de manera más eficiente, pero siempre
asegurando el confort. Que esto es un punto que ya en su día, bueno, hemos discutido bastante, en el cual algunas veces nos empeñamos los ingenieros, los prescriptores, los diseñadores de instalaciones en definir instalaciones altamente eficientes que produzcan un gran ahorro, pero claro, no satisfacen el confort de los usuarios. Entonces, pues entiendo que no es lo que se precisa. Lo que se precisa de alguna forma es de consumir menos de una manera mejor. Para mí las claves del éxito están relacionadas con la anterior. Efectivamente, la etapa de diseño del edificio, que eso luego generará en el etiquetado energético del edificio, es reducir la demanda energética del edificio, es decir, definir unas características de construcción de que la demanda energética de partida ya sea baja con respecto a lo que podría ser un edificio convencional. Y aquí entramos en aspectos de eficiencia, en aspectos de pasivos y en aspectos activos, pues en la propia disposición y orientación del edificio, en los sistemas de climatización, en las ventanas, bueno, un poco todos los aspectos que hagan que la demanda a partir de la cual hay que diseñar los sistemas, ya de por sí sea una demanda ajustada y una demanda baja. Segundo punto importante que tiene que ver con lo anterior es definir sistemas o seleccionar sistemas de altamente eficientes. Es decir, sistemas, pues si vamos a seleccionar una caldera de gas, que es una caldera de gas de condensación, si vamos a seleccionar un sistema de energía renovable, pues que sea el que mejor se acople a las características de mi edificio. Tampoco podemos pretender que todas las energías renovables, desde la solar térmica a la fotovoltaica e incluso la aerotermia, puedan ser compatibles con cualquier tipo de edificio, de tal forma que hay que seleccionar en cada momento el sistema adecuado. Y en última instancia, algo que algunas veces perdemos en el norte, que es el ahorro de energía, los criterios de uso y la aplicabilidad. Yo he contado muchas veces esto en Chile y se me recordará por contarlo, que es que cuando alguien se gasta un montón de dinero en un electrodoméstico altamente eficiente, con un etiquetado A, que vale un dineral, que tiene un consumo en vatios pequeños, y luego no tienes cierta educación hacia tu familia en abrir y cerrar el frigorífico constantemente, pues al final el ahorro de energía no es sustancial, no se consigue. Por lo cual yo creo que, en definitiva, hay un punto importante a tener en cuenta en todo el proceso de eficiencia y ahorro energético que tiene que ver con los usuarios, con la educación hacia el consumo que tenemos que tener cada uno de nosotros. En resumen, bueno, lo pongo ahí en una frase. Yo creo que lo primero, antes de entrar con las energías renovables y no empezar la casa por el tejado, como se dice en España, es definir un edificio que ya de por sí tenga bajo consumo, definir criterios de construcción, criterios de orientación y otros criterios de la propia edificabilidad del edificio que de por sí aseguren un consumo bajo. Y luego, posteriormente, aplicar la energía renovable si fuera necesario. Porque es cierto que hay edificios por ejemplo, con baja demanda de agua caliente sanitaria, en los que simplemente organizando bien la construcción del edificio y las medidas pasivas y activas no es necesario incorporar energía renovable y, sin embargo, ofrecen un etiquetado energético bastante alto. Para mí esto es un poco la hipótesis de partida de dónde estamos y de no perder los criterios de desarrollo tanto de los edificios como de la selección de las fuentes de energía renovable. Bueno, entrando ya en las soluciones y tras ver esta entrada, fijaros que os pongo ahí que es importante priorizar el combustible solar gratuito. Esto es una frase que parece, es una frase hecha, es una frase que puede tener poco contenido, pero es una frase que define un criterio de diseño, define una aplicabilidad y define todo lo que hablamos antes. Es decir, define que yo voy a colocar una instalación solar, en este caso térmica, para una aplicación concreta en la que su uso, que también es importante, esté dentro de los rangos que entendemos que más aprovechamiento puedo hacer de ese sistema solar. Bueno, los sistemas solares, yo, como os he dicho antes, quería pasarlo rápidamente porque la verdad es que son sistemas muy socializados en los que la innovación está un poco limitada, ¿no? Porque llevan muchos años en el mercado. Y es verdad que pues casi todos conocemos lo que son captadores solares, cómo funcionan, las necesidades de sistemas de acumulación que pueden ser mejorados o no en su diseño con más o menos estratificación. Pero, en definitiva, yo creo que la tecnología solar térmica es muy conocida y la aplicación para la producción de agua caliente sanitaria pues ofrece pocas posibilidades de innovación o es un poco limitado. Si bien yo he incorporado una solución por añadir algo de innovación, que son los sistemas Drainback, los sistemas de drenaje automático,
que, bueno, básicamente sí que ofrecen una particularidad o algo más de tecnología que los sistemas convencionales de termosifones o sistemas de termosifones de circulación natural o sistemas forzados o otro tipo de sistemas. Los sistemas Dreisbach, como podéis ver en esa transparencia, básicamente su funcionamiento, su criterio de funcionamiento es vaciar de fluido los captadores cuando no sea necesario que el fluido esté en los paneles, de tal forma que lo que hacemos es proteger contra sobretemperatura o con problemas de heladas y demás. Básicamente el funcionamiento es mediante una bomba de circulación que se incluye en todo el sistema. Como veis aquí en este acumulador, es un sistema compacto en el que disponemos de todos los componentes necesarios para la instalación y el fluido, el circuito primario no se llena solo de fluido presurizado, sino es un volumen de agua y aire, ¿no? De tal forma que cuando la temperatura, como dice aquí claramente, es mayor en el sistema de acumulación que los paneles porque ya he conseguido almacenar la energía necesaria, la bomba se para, la bomba de circulación del circuito primario se para y los captadores se drenan, se vacían, quedándose los paneles absolutamente en vacío y no tenemos problemas de sobretemperatura por la bajada de consumo y demás. Para mí, personalmente, si analizamos y volvemos a la transparencia anterior, todas las tecnologías de energías renovables, tanto aplicadas en instalaciones multifamiliares como en instalaciones unifamiliares, quizás la única que aporta algo más de innovación en estos momentos es la energía solar térmica a partir de los sistemas expresados en los sistemas Dreisbach. Aquí, en la parte de la producción de energía solar aquí la producción de agua caliente sanitaria con energía eléctrica, la verdad es que al principio, hace unos años, cuando pensábamos en esto, decíamos, joder, ¿cómo demonios vamos a calentar con lo ineficiente que es con una fotovoltaica o con una resistencia eléctrica por efecto Joule que producir agua caliente sanitaria? Es del todo ineficiente. Si bien es cierto que con la evolución de los sistemas y la introducción de las instalaciones el día a día de las instalaciones, nos damos cuenta que efectivamente se producen unos excedentes de energía y unas opciones de colocación de la energía fotovoltaica que es verdad que producen agua caliente sanitaria de una manera rentable e incluso a niveles de rentabilidad similares a la producción con energía solar térmica y en algunos casos, como veremos luego, incluso mejor. Bueno, aquí tenéis un poco, por centrar un poco el tiro, un esquema general de un sistema de producción de agua caliente sanitaria, en este caso es un sistema general de producción de energía solar fotovoltaica, en el que tenemos los paneles solares fotovoltaicos, el inversor, que es el elemento que transforma la energía continua producida en los paneles en energía alterna, que es energía del consumo, que es la energía que consumimos, cómo consumimos la energía en nuestras viviendas. En el caso de España, o en el caso en Europa, se dispone de un sistema, de un contador unidireccional, que básicamente lo que hace es medir la energía producida por los paneles. Y en algunas normativas, no es el caso de España, la disposición de un contador bidireccional. En España está prohibido la inyección a red, prohibido, no está subvencionada, no está compensada, no está balanceada la producción, el verter energía a la red, con lo cual, al final se dispone de un sistema de inyección cero que se llama, que lo que hace es bypassear la salida si no hay demanda en la vivienda, dejar en circuito abierto los paneles fotovoltaicos y, en resumen, tirar toda la energía producida. Y de aquí, de esta decisión o de esta normativa aplicable en España y en algunos otros países europeos, subyace o origina la hibridación de las tecnologías, porque nos vamos a encontrar, luego analizaremos más al detalle, cómo los sistemas fotovoltaicos están totalmente no están armonizadas, no están relacionadas lo que es la producción del sistema fotovoltaico con la demanda. Es decir, el sistema fotovoltaico produce en unas horas del día en la que no suele coincidir con la demanda en los hogares. Pero iremos viendo luego en la hibridación. Fijaros, aquí os he traído dos sistemas de producción de agua caliente sanitaria con excedentes de energía fotovoltaica. Y esto es muy importante, lo de los excedentes. Porque nosotros a día de hoy seguimos pensando que producir solo agua caliente sanitaria con energía fotovoltaica no es eficiente.
pero sí es eficiente y se produce un ahorro interesante el aprovechar todos esos excedentes de no consumo en la vivienda de la energía solar fotovoltaica, poderla utilizar para la producción del agua caliente sanitaria. Entonces, aquí tenéis dos sistemas en los que os voy a presentar dos sistemas. Este concretamente, que es para viviendas unifamiliares o edificios de grande consumo. Luego veremos uno mural, en el que tenemos un tanque que dispone de 2 cubas. Es como 2 acumuladores conectados entre sí. Un primer acumulador de agua está alimentado con una resistencia en continua. Es una resistencia que es capaz de trabajar directamente con la fotovoltaica, no necesito inversor, de tal forma que cuando tengo una producción en paneles suficiente como para alimentar esta resistencia eléctrica, pues lo que hago es calentar mediante una resistencia continua, con lo cual no tengo pérdidas en el inversor, calentar esta parte del tanque o esta zona del tanque que está conectada a la entrada de agua de red. La salida a consumo se hace por el tanque de arriba, de tal forma que tengo otra resistencia eléctrica que aquí sí la tengo conectada a la red eléctrica. De tal forma que cuando tengo demanda de agua caliente sanitaria, el agua fría entra por la zona de la producción solar, en este caso fotovoltaica, a través de la resistencia continua, empuja el agua que tengo calentada con la resistencia eléctrica alterna, en este caso de red, y consigo que esta resistencia, que es la que está conectada a la red, se pare o no funcione porque el agua ya le viene calentada directamente desde el sistema solar. Y ahí tengo un ahorro energético o tengo un ahorro interesante porque no tengo consumo de electricidad de la red, sino que el consumo de electricidad lo hago directamente desde mis paneles fotovoltaicos. En este caso es una configuración similar en la que para viviendas multifamiliares lo que se ha dispuesto de un sistema mural para viviendas en las que tengo varios bloques de piso, en los que aquí dispongo con la misma filosofía que anteriormente. Uno de los tanques está alimentado por una resistencia eléctrica en alterna y el segundo de los tanques está conexionado a una resistencia eléctrica en continua. Con la misma filosofía, la resistencia en continua es la que está cerca del punto de red para alimentar esa parte con la energía renovable y la otra para satisfacer el confort alimentada con la red eléctrica, y el funcionamiento es el mismo que antes. Siempre el agua fría entra, empuja o impulsa la zona almacenada de energía con la energía fotovoltaica y de aquí pasa a través del siguiente tanque o el siguiente módulo que está calentado con energía de red. Y de esta forma pues conseguimos que esta resistencia de aquí, que es la que funciona con la energía de red, que es la que tiene un consumo desde la red eléctrica, pues no funcione porque ya el agua viene caliente desde la energía renovable, en este caso desde los paneles fotovoltaicos. En ambos casos, la resistencia eléctrica que se conecta, resistencia eléctrica alterna que se conecta al sistema de red eléctrica, a la distribución eléctrica convencional, en ambos casos ya va incorporado un termostato que regula el arranque-paro de esa resistencia, la puesta en marcha on-off de la resistencia, que tiene un sensor de temperatura que lo que te hace es limitar la temperatura de arranque y la temperatura de paro para efectivamente conseguir esos ahorros que tú necesitas con el precalentamiento de la energía del agua caliente a través de la fotovoltaica. Bueno, de esta forma, pues bueno, resolvemos el consumo de excedentes de energía fotovoltaica para producir agua caliente sanitaria. Y ahora, donde sí que quiero pararme, una vez visto de una manera rápida las distintas tecnologías, aquí sí que me quiero parar en la hibridación de sistemas. Fijaros en este sistema de aquí. Hemos hablado antes de que la energía solar fotovoltaica se produce en unas horas, luego vamos a ver unos gráficos en los que no coincide con el pico de demanda de la vivienda. De normal, luego lo veremos en un gráfico más al detalle, una vivienda, normalmente en Europa, y entiendo que en Chile será similar, cuando ambas personas trabajan y los niños van al colegio, el consumo de energía eléctrica empieza como a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, se corta el consumo máximo a las 9 de la mañana cuando abandonamos la casa y se vuelve a recuperar el punto de consumo por la tarde cuando volvemos a la casa y hacemos uso de los electrodomésticos, incluso del agua caliente sanitaria a través de un termo o similar. En contraprestación o en contraposición a eso ocurre que la producción de energía fotovoltaica está totalmente
hay un desacoplamiento entre los picos de producción y los picos de demanda. Los picos de producción son justo al contrario. La producción máxima de energía solar fotovoltaica se produce entre las horas 8 o 9 de la mañana, principalmente 10 o 12 de la mañana, y empieza a caer hasta un límite que serían las 5 o 6 de la tarde, que es justo cuando no estamos en nuestra vivienda. Es cierto que hay soluciones que pasan por disponer de sistemas a través de baterías o almacenamiento de esa energía producida y no consumida. Pero nosotros aquí en esta presentación vamos a hablar de hibridar, de asociar una tecnología que es la aerotermia, que es ese sistema que tenéis ahí, con la fotovoltaica. Brevemente os diré que los sistemas aerotérmicos son sistemas de producción de agua caliente sanitaria, frío o calor, que funcionan robando el calor del ambiente. Es decir, roban el calor del aire de aspiración, tienen un circuito de condensación, un circuito presurizado de baja presión con gas, que lo que hace es que tiene un ciclo de Carnot típico, en el cual al absorber el calor del ambiente, el gas que tiene en el interior se convierte en gas, pasa a través de un circuito, de un serpentín en el interior del tanque, condensa cediendo el calor al tanque y produciendo agua caliente sanitaria. Es un poco el resumen de cómo funciona una aerotermia. Una aerotermia tiene poco consumo energético, poco consumo eléctrico, y el consumo eléctrico que tiene es para una resistencia eléctrica para cuando no soy capaz de tener suficiente temperatura en el exterior, por ejemplo en invierno, o un excedente de consumo, alimenta una resistencia eléctrica para asegurar el agua caliente sanitaria, y luego el propio funcionamiento de la bomba de recirculación de gas. Con lo cual, tiene un consumo eléctrico, pero tiene un ahorro. De tal forma que normalmente las aerotermias que encontraréis en el mercado tienen COP entre el 1.5 hasta el 2.5. Eso significa que de cada kilovatio eléctrico conseguimos 2,5 kilovatios térmicos o 1,5 kilovatios térmicos. Por lo cual tiene una eficiencia interesante. Aquí estamos seleccionando un sistema eficiente que voy a poner en conexión de un sistema fotovoltaico. La instalación es bien sencilla. Yo dispongo de una instalación solar fotovoltaica centralizada con un inversor que tiene un puerto seco, se dice coloquialmente, un puerto sin tensión, que coloco conexionado directamente con el sistema de regulación de la aerotermia. De tal forma que cuando tengo suficiente potencia en paneles y tengo el acumulador de la aerotermia frío, en vez de verter la red, en vez de verter la producción eléctrica al circuito de la vivienda, lo vierto directamente contra la resistencia eléctrica que tengo dentro de la aerotermia. De tal forma que produzco el agua caliente sanitaria por dos combinaciones, una por el propio funcionamiento de la aerotermia y otro por el funcionamiento de la resistencia eléctrica alimentada por la fotovoltaica, como ocurría, se convierte en un sistema similar al que hemos comentado antes. Es un sistema novedoso, pero la verdad es que es un sistema que permite, como vamos a ver a continuación, un ahorro de energía muy significativo y, sobre todo, una posibilidad de aprovechamiento de la energía fotovoltaica sin necesidad de disponer de baterías o en los casos en los que no pueda permitirme la inyección a la red, como es el caso de España y algún otro país. Fijaros, vamos a hacer un análisis de una vivienda tipo. Bien, aquí tenéis una vivienda tipo situada en Sevilla, en el sur de España, en el que, como podéis ver, el perfil de consumo es una vivienda privada, en la que hay 2 adultos, uno de ellos trabaja y 2 hijos. Es una vivienda que tiene un consumo anual de 4.400 kilovatios hora. Consumidos, como veis aquí, que es lo que os comentaba antes. Hay un pico de demanda de energía eléctrica por la mañana, a las 8 de la mañana, abandonan la casa, pues porque van a trabajar, porque los niños están en el colegio y porque al final la que queda sola en casa es el hombre o la mujer, según quien se encargue de las labores. Y aquí no hay mucha demanda de energía. Y, sin embargo, se retoma otra vez el pico cuando los niños vuelven al colegio, pues las duchas, la televisión, la calefacción, cualquier otro tipo de consumo eléctrico por la noche. Y fijaros cómo el desacoplamiento que os decía antes ocurre con la energía fotovoltaica. Esta es la demanda en gris y la producción en amarillo. Por lo cual hay un montón de energía aquí que yo, como es mayor la energía producida que la demandada, no cubro, no utilizo, no puedo aprovechar. De tal forma que es energía que vierto a la red, que se me queda en circuito abierto y ahí la tengo muerta de risa. Vamos a ver cómo en el ejemplo que hemos visto antes, en el gráfico anterior, podemos solucionar este tema. Fijaros,
Aquí hemos incorporado una aerotermia mural, en este caso es una aerotermia de 100 litros, de una marca comercial cualquiera, que permite la conexión de resistencias en continua que yo pueda controlar mediante un controlador, pueda yo hacer esto que hablábamos antes, que vuelva a la transparencia anterior, en la que yo pueda, digamos, de alguna forma comunicarme con la energía solar fotovoltaica y decir, oye, me hace falta energía, dámela tú, que no quiero cogerla de la red. Bien, fijaros, volvemos a la misma vivienda en la que seguimos manteniendo el mismo consumo de energía, no ha bajado el consumo, pero sí que se ha aumentado la demanda. La demanda, si os fijáis, la aumentamos en 1.408 kilovatios, que corresponde al consumo eléctrico de la propia aerotermia. Es decir, si montáramos una instalación fotovoltaica sin aerotermia, una restricción de conexión eléctrica sin aerotermia, pues yo tendría este perfil de demanda que me habría asumido, porque tengo una bomba de calor, como os he explicado antes, que para un uso como el que viene aquí, pues tiene esta demanda de aquí. Con lo cual, claro, si coloco una aerotermia con un sistema convencional eléctrico, tengo una subida de la demanda de 1.408 kilovatios. En el caso anterior no tenía esa subida porque no tenía la aerotermia, pero probablemente tendría un consumo de producción de gas o de gasóleo para producir el agua caliente sanitaria. Es decir, esto es en ambos casos, tanto en esta de aquí, que es una instalación convencional en la que el agua caliente sanitaria la produzco con gas o gasóleo, un típico termo de gas, propano, butano, gas natural, o en este caso que la voy a acoplar con una aerotermia. Pero claro, aquí, si os fijáis, la producción de la fotovoltaica cubre bastante más demanda porque he subido la demanda. La he subido de 4.400, la he subido a 1.408. Es decir, la demanda de electricidad necesaria para producir el agua caliente sanitaria a través de la fotovoltaica la voy a cubrir en parte con ese excedente de energía que antes no aprovechaba, como podéis ver aquí. ¿En qué se resume esto? Pues fijaros, mira, el caso 1 es fotovoltaica sin aerotermia y el caso 2 es fotovoltaica con aerotermia. En el caso 1, como hemos comentado antes, nosotros tenemos una demanda de energía de 4.400. En el caso 2, tengo una demanda de 5.800, incrementada por las necesidades de energía eléctrica de la aerotermia para compensar cuando no llego con la energía aerotérmica propiamente dicha para alimentar esa resistencia eléctrica de apoyo que tienen las aerotermias. Fijaros que la producción de la instalación fotovoltaica es la misma en ambos casos, que no varía la instalación fotovoltaica porque conectemos o no conectemos una aerotermia. En ambos casos, si os fijáis, la demanda es la misma. La inyección a red, es decir, el excedente que no utilizo, en el caso 1, como no tengo ningún elemento consumidor adicional, es 1.421. En el caso 2, como voy a consumir parte en la aerotermia, es 441. Es decir, ya desde aquí, sin seguir analizando números, vemos que hay una demanda, hay un desperdicio de energía renovable producido menor cuando tengo capacidad de aprovecharlo. Esto es obvio. Luego, posteriormente, si os fijáis, la toma de red, yo estoy consumiendo más energía eléctrica cuando tengo la aerotermia que cuando no la tengo. Es obvio. Porque en el caso 1 no he contemplado cómo producir el agua caliente sanitaria, mientras que en el caso 2 he incorporado una demanda de energía que no tenía contemplada en el caso 1. Pero lo importante es que el autoconsumo, o sea, la energía, la relación entre la demanda de energía y la energía producida, entre la demanda de energía eléctrica convencional y la que consumo desde el punto de vista fotovoltaico, fijaros que es mayor en el caso 2 porque tengo mayor aprovechamiento que en el caso 1. Y lo importante, fijaros que la cuota de autoconsumo, el número de horas que voy a hacer trabajar, el número de aprovechamiento de mi instalación fotovoltaica es mayor cuando la acoplo a una instalación fotovoltaica que cuando la acoplo cuando no la acoplo a nada. Y luego hay aquí un coeficiente que se llama el coeficiente autarquía, que es el coeficiente entre la energía autoconsumida y la energía total demandada por el consumidor. Bueno, es otra forma de expresar el autoconsumo. Entonces, como podéis ver en esta presentación, con este análisis, cuando tenemos sistemas convencionales en los que la energía fotovoltaica no dispone de ningún otro consumidor, la estamos vertiendo a la red, no la estamos vertiendo a la red, la tenemos en circuito abierto
con el sistema de inyección cero, mientras que si somos capaces de implementar algún otro consumidor que almacene energía para otro uso, en este caso el agua caliente sanitaria, y que además ese otro elemento consumidor o productor de agua caliente sanitaria sea altamente eficiente, como decíamos al principio, como es la aerotermia, no he dispuesto un termoeléctrico convencional, sino que he dispuesto una aerotermia. Si hubiera dispuesto un termoeléctrico convencional no sería 1.400, sino que probablemente estaríamos en los 2.000, 2.500 kilovatios hora año, que sería un disparate. Conseguimos unos ahorros y conseguimos una rentabilidad mayor de la instalación fotovoltaica dispuesta. Supongo que luego podemos hacer preguntas y podemos parar si lo veis a bien. En conclusión, nosotros, un poco de explicaros esta tecnología, nosotros en el caso de las soluciones, de los diseños sostenibles, siempre, como os he comentado al principio, somos muy insistentes en reducir la demanda energética de partida. Yo en esto, la verdad es que llevo años y años parándome en esto, porque muchas veces empezamos por seleccionar sistemas de energía renovables altamente eficientes, altamente costosos, cuando en realidad a lo mejor haciendo una buena planificación, definiendo elementos constructivos sostenibles que aporten ahorro energético, las necesidades de incorporar energías renovables pues son menores y los ahorros en definitiva serán mayores. La producción sostenible, pues como os decía, nosotros entendemos por cómo estamos viendo el comportamiento del mercado y el desarrollo de las tecnologías, la energía fotovoltaica a día de hoy tiene unos precios altamente competitivos, la producción de kilovatios hora. Si la acoplamos con otras fuentes que ya de por sí son eficientes por sí solas, como es el caso de la aerotermia, pues podremos entender que la eficiencia energética es una hibridación de distintas tecnologías. No es solo solar térmica sola o fotovoltaica sola, puede ser solar térmica con biomasa o solar térmica con aerotermia o, como el caso que os he explicado, que es un poco tendencia en el mercado, fotovoltaica con aerotermia. En cualquier caso, partiendo de los pilares que hablábamos al principio, primero definir, ajustar la demanda, seleccionar elementos sostenibles y una instalación no por equipo solo, sino en conjunto, sistemas combinados, sistemas hibridados que produzcan, pues efectivamente, más con menos. Y en último caso, que yo también lo he dicho al principio y para mí es muy importante, es tener un consumo sostenible, que es la educación energética, es decir, la aplicabilidad, ser conscientes que probablemente satisfaciendo el confort, pues podemos tener unas necesidades de climatización, por ejemplo, distintas en las viviendas, de andar con camiseta en vez de andar con una camisa y tener que tener el aire acondicionado a una temperatura una u otra. Y una cosa importante que supongo que nos dará para otras charlas y otras ponencias son los elementos de control y seguimiento del consumo. Creo que un punto muy importante para demostrar y para educar energéticamente a los usuarios pasa por tener datos del consumo. Somos muy dados a hacer diseños de instalaciones o diseños de edificios a través de tablas o de ratios, digamos, de otros países o de otras situaciones que no son las nuestras. Disponer de elementos de control que nos permitan corregir los perfiles de consumo, corregir el acoplamiento entre tecnologías. Eso nos va a permitir ajustar la instalación durante todos sus años de vida. Porque para mí yo entiendo que las instalaciones son algo vivo, algo que podemos ir corrigiendo, que debemos de mantener para asegurarnos siempre que la producción de energía va a estar como mínimo en la posición de inicio. Esto es un poco lo que me habéis pedido que contara en 20 minutos. Yo no sé si he tardado 20 o 20 y tantos, no lo sé, pero ahora quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta y consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Manuel, por su tan clara ponencia. Se lo agradecemos enormemente. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas, las que se pueden hacer mediante el chat de manera escrita o también por el micrófono, ¿ya? Por aquí tenemos una consulta de Celso. Don Juan Manuel, Celso dice, los rendimientos de los paneles fotovoltaicos supongo están estimados para España, con latitudes desde 36 a 42 más o menos. Yo creo que con poca nubosidad. ¿Tiene datos de si en nuestra realidad chilena es posible llegar a esas eficiencias en el sur de Chile que tienen casi las mismas latitudes?
¿Será eficiente? ¿Desde qué meses aproximadamente? Acá en Chile sí se tienen rendimientos buenos, pero con sistemas termosolares. Yo personalmente no tengo datos de cómo funcionan los paneles fotovoltaicos con las radiaciones del sur de Chile, concretamente en Chillán o en Temuco o en otras zonas. La verdad es que no tengo datos. Pero sí que es cierto que se puede simular y se pueden obtener esos datos de datos teóricos. Sí que es verdad que, como he dicho antes y he dicho al principio, no hay una solución sola para cada aplicación. Yo he dicho al principio, en la hipótesis de partida, que no todas las tecnologías son aplicables a todos los edificios ni a todas las zonas. Es posible que la energía solar fotovoltaica acoplada a la aerotermia sea interesante en el norte de Chile, pero no sea interesante en el sur, en los que es más interesante la energía solar térmica. En resumen, yo creo que el análisis pasa porque la selección de los elementos de producción estén asociados a la zona y a la tipología de edificios y a la tipología de consumo. Porque, por ejemplo, y me vas a permitir, hay consumos de puntas o hay consumos muy elevados durante el día, por ejemplo, un hotel, una fábrica, en los que a lo mejor es necesario disponer de un sistema combinado de calderas de condensación a gas con energía solar térmica, en los que la aplicación de un excedente de energía solar fotovoltaica, como el que yo os he explicado, de 3 kilovatios para una vivienda, no tiene ningún sentido. Entonces, como resumen a la pregunta del compañero, yo no tengo los datos, os dejo mi correo y los podemos buscar, los podemos simular en cualquier programa de simulación dinámica, pero sí que es cierto que lo importante es que no entendamos que una cosa es para que no sean decisiones cerradas, que analicemos las decisiones en abierto. Perfecto, muchas gracias. También tenemos un comentario de Pedro Correa. Dice, buenos días, Pedro, desde Iquique, una ciudad que tiene gran parte del año sol presente, pero que no se implementan todavía estos sistemas. Pues no sé, la verdad, sinceramente, ahora sí que no sé qué decir, porque supongo que será un problema de no sé, de mover desde las administraciones o incluso del tercer sector. Mira, yo, si me permite, como no sé qué responder a esta pregunta, voy a hacer un comentario. Hace muchísimo tiempo en España pensábamos que como demonios en Alemania, que tenían niveles de radiación inferiores a los nuestros, allí las instalaciones solares eran como 10 veces mayores que las instalaciones solares que teníamos en España, ¿no? Bueno, básicamente es un tema de conciencia social y de disponibilidad de recursos. Hay veces que estamos más preocupados de producir el agua caliente sanitaria desde el punto de vista del confort antes de que pararnos a producirlo desde el punto de vista sostenible. Quiero decir, es probable que a medida que el desarrollo de determinadas ciudades se vaya evolucionando, pues entraremos en otras disposiciones. Ocurre lo mismo con otros elementos constructivos, ¿no? Con las ventanas de acristalamientos especiales o los dobles aislamientos. Es que estamos más preocupados de tener un techo para luego preocuparnos de si ese techo es más bueno o más malo. Digo yo, ¿eh? Probablemente vayan por ahí los tiros, ¿no? Pero es una pena, en cualquier caso. Exactamente. Muchas gracias. Andrea Vera dice, el sistema fotovoltaico utilizado para agua caliente sanitaria, ¿qué incremento tiene en el costo en relación al sistema tradicional termosolar? No, ahí es donde está el error que igual no se ha explicar. Vamos a ver. Nosotros no entendemos la inversión en un sistema fotovoltaico para producir agua caliente sanitaria. No es eso. Nosotros entendemos que uno dispone de un sistema fotovoltaico en una vivienda para ahorrar energía eléctrica de la vivienda y lo que intentamos es proponer sistemas que aprovechen los excedentes de ese sistema. No sé si me he explicado. Es decir, si para producir agua caliente sanitaria de consumo diario 200 litros de agua solo disponemos de un sistema fotovoltaico frente a un sistema térmico, es altamente ineficiente. Muchísimo más eficiente la energía solar térmica que la energía solar fotovoltaica. Y los dispares en precios, es decir, si hay unos diferenciales brutales. Un sistema solar térmico suele tener unos rendimientos, unas coberturas en el entorno de las 70%, incluso 80% de la demanda, mientras que un panel fotovoltaico trabaja en rendimiento del 35 al 50%. No se puede diseñar una instalación fotovoltaica para producir agua caliente sanitaria a día de hoy, pero sí se pueden diseñar sistemas de aprovechamiento de la energía solar fotovoltaica, de los excedentes
de la energía solar fotovoltaica para la producción de agua caliente sanitaria. No sé si no quedó claro en la presentación. Muchas gracias. Pedro Correa hace un comentario, dice, la planta fotovoltaica de 171 megavatios se ubicará en el distrito de Pica, en el desierto de Atacama, y es uno de los mayores proyectos de energía solar de Chile. Recreación del proyecto de Sonnedix en el desierto de Atacama, Chile. Bueno, la verdad es que tanto en Antofagasta como en Atacama se están haciendo muchísimos proyectos fotovoltaicos de gran tamaño, de campos fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica, pero que va a canal de distribución eléctrica, ¿vale? A mí yo prefiero, al comentario del compañero, me gusta mucho más y tendremos, supongo que otra oportunidad, que es hablar de los proyectos industriales que se están desarrollando en el norte de Chile, en Antofagasta, para la producción de agua caliente para proceso, no para agua caliente sanitaria. Pues, por ejemplo, en la empresa de cobre más importantes de Chile, casi todas tienen plantas fotovoltaicas, plantas de energía solar térmica suficientemente grandes para el lavado de piezas y demás, y son plantas enormes, las tenéis ahí, son las más grandes del mundo, junto con las de Dinamarca, que son para agua caliente sanitaria, para district heating. Perfecto. Coberco tiene una planta enorme, térmica. Creo que son 1.500 metros cuadrados para todo el proceso del cobre en Antofagasta. Muchas gracias. Don Juan Manuel, Celso dice, ¿a qué temperatura de agua llega en promedio de primavera y otoño el agua de salida con sistema fotovoltaico y resistencia? A la que tú quieras poner. Es que yo creo que es una cuestión de cómo regules el termostato. A ver, la cuestión es la siguiente. Digamos que si vas a aprovechar los excedentes de la energía solar fotovoltaica para producir agua caliente sanitaria, siempre lo vas a aprovechar siempre que haya excedente. Y siempre que haya excedente, pues vas a producir agua caliente sanitaria entre 45 y 50 grados. Cuando no hay excedente, no entra la energía solar fotovoltaica. No es como la térmica, que está dispuesta para ello. Perfecto. Muchas gracias. Pedro Correa dice, ¿cómo poder tener más información al respecto para producir un proyecto en el norte de Chile para viviendas sociales y además poder tener el contacto con el presentador si es posible? Bueno, yo he comentado antes, soy el director general desde El Paso Solar, que operamos en Chile, tenemos clientes en Chile y se pongan en contacto conmigo, le podéis pasar mi email y yo le paso el email y la persona que lleva la comercialización de nuestros productos en Chile, que es un responsable comercial nuestro, que es el comercial técnico nuestro, que es el encargado de atender allí a las empresas y él le podrá dar todos los datos de cómo proceder, sin problema. Perfecto. ¿Y se podrá dejar ese dato, don Juan Manuel, aquí en el chat? No sé si está al final de la presentación, aparece mi email, no sé si queréis, bueno, ¿lo tenéis vosotros? ¿Lo paso de nuevo o cómo? Creo que lo tenéis vosotros, ¿lo podéis poner en el chat? Sí, ok. No sé si yo lo puedo hacer yo también, ¿no? Sí, usted también lo puede hacer. Y si no, lo vamos a poner desde acá mismo. Lo voy a poner aquí, lo estoy poniendo, ¿vale? ¿Ya? Tengo otra pregunta. Por aquí dice, Camila Jerez dice, entonces, ¿el presupuesto dependerá del consumo nada más? El presupuesto, ahí he puesto el correo. Por favor, responda. ¿Me puede repetir la pregunta? Me sí, dice, si el presupuesto dependerá solo del consumo. Hombre, yo creo que diseñar una instalación de energía renovable debe depender de la demanda, y la demanda es el consumo, porque lo que ocurre en ocasiones es que diseñamos o seleccionamos instalaciones de energía renovable que no están alineadas con el consumo, entonces tienen excedentes de energía que no aprovecho. Entonces, hay una frase muy interesante que es, toda la energía producida no aprovechada no produce ahorro. Entonces, si yo tengo una demanda de consumo de 200 litros y diseño una instalación de 300, hay 100 litros en desuso. Entonces, efectivamente, en consecuencia, la inversión está relacionada con la demanda, con lo cual, mientras menor sea la demanda, menor es la inversión, que es lo que hemos dicho durante todo el rato. No sé si le respondí a su pregunta. Bien. Por acá también tengo otra pregunta, dice Pablo Sepúlveda, respecto a la mantención y vida útil de las instalaciones.
Es una muy buena pregunta. Yo... Llevas un chascarrillo, que esto es como el cuerpo humano. Si uno no se cuida, pues se degrada antes, y esto es así. Y hay en ocasiones que tiene enfermedades, ¿no? Pues esto es lo mismo. Una instalación solar térmica, los paneles térmicos, hay un ensayo a nivel europeo que permite un ciclo de vida de 25 años, tanto en el térmico como en el fotovoltaico, con una serie de condiciones de mantenimiento. Entonces, si una instalación solar térmica, pues en el caso del agua caliente sanitaria, pues se producen los mantenimientos recomendados con los fabricantes que pasan, pues yo qué sé, por el cambio de ánodo, el fluido caloportador, una serie de recomendaciones, pues la instalación funcionará durante 25 años, que es lo mínimo o es lo máximo que hay el ciclo de vida de estas plantas. Igual ocurre con la fotovoltaica. Ahora bien, si no haces un mantenimiento adecuado, pues como decía el chascarrillo del cuerpo humano, al final tú estás diseñado para vivir 80 años, pero si no te cuidas, vives 20. Es verdad que el mantenimiento es un punto muy importante del tema de las energías renovables, ¿vale? Y esto yo siempre lo digo, mira, hay una, hace mucho tiempo ya, pues somos muy mayores, hay una frase muy buena que es que el problema de la energía solar térmica es que no explota. Y esto lo voy a explicar, parece una locura lo que acabo de decir. Cuando alguien monta una caldera de gas, una caldera de gasóleo, ya se preocupa de hacer los mantenimientos adecuados porque, claro, hay el riesgo de que aquello explote y produzca un incendio o produzca un lío. Como la energía solar térmica no tiene esos problemas, pues nos descuidamos. Y entonces la colocamos y pretendemos que eso funcione toda la vida sin ningún tipo de mantenimiento que solemos hacer a otras tecnologías. Entonces yo creo que el mantenimiento es una parte fundamental para que las instalaciones funcionen como mínimo para lo que se diseñaron. Perfecto. Muchas gracias. Gerardo dice, siempre existe el riesgo que el regulador aplique un impuesto al sol. ¿Cómo afectaría a la industria termosolar y fotovoltaica? Pues sería la ruina. En España, por ejemplo, la fotovoltaica tuvo un impuesto al sol, que era todo ese excedente que no consumíamos, que nadie te pagaba, que nadie balanceaba con la demanda, además te penalizaban por tenerlo. Entonces eso fue una ruina. Hasta que desapareció el impuesto al sol, se paró el negocio. Es como si ponemos un impuesto al sol, yo qué sé, un impuesto a la circulación. La gente dejaría de coger coche. Muchas gracias. Nos preguntan si es posible tener la presentación que usted realizó. Nosotros vamos a enviar su presentación a todos los correos con el que se registraron en este seminario. ¿Ya? Es propiedad de INACA, ya eso es cosa vuestra. Muchas gracias. Jesús Escares pregunta, ¿el tipo de inversor puede ser híbrido? Debe de ser híbrido, si queremos combinar dos tecnologías. Perfecto. Por aquí, Fernando Correa dice, soy el dueño de una empresa de ingeniería y construcción y estamos orientados a la construcción eficiente y a utilizar de mejor forma los recursos naturales y de verdad que la presentación aclaró muchas de mis dudas, además de ser alumno de INACAP, sede Iquique. Muchas gracias. Yo tuve, como comentario a este comentario del compañero, yo tuve la suerte de, en mis inicios profesionales, trabajar con un arquitecto. Algo que para los ingenieros algunas veces pues es algo raro, ¿no? No sé, aquí los arquitectos, los ingenieros, bueno, en España hemos tenido una trayectoria no muy alineada, porque los arquitectos siempre se ha pensado que son gente que quiere hacer edificios bonitos y los ingenieros nos encargamos de climatizarlos, de enfriarlos, de calentarlos, de darle agua caliente, ¿no? Pero yo creo, y tuvimos una ponencia buenísima en Capital Humano con INACA, en la que hicimos mucho hincapié en esto, y es que y lo decíamos al final, tiene que haber una colaboración entre distintos profesionales. Es decir, si desde el punto de vista del arquitecto o el proyectista del edificio no tiene de partida ajustar la demanda, disponer de una ubicación para futura incorporación de fuentes de energía renovables, todo eso al final lleva a incorporarlas a posteriori con el desgarro económico y la no productividad. Entonces, yo invito a que todos los profesionales de construcción pues nos alineemos para que entendamos que el edificio es algo no solo bonito, sino algo que necesita estar frío, caliente, tener agua, bueno, un poco todo, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, don Juan Manuel.
Y bien, haber cumplido este proyecto de seminarios virtuales nos llena de energía para continuar nutriendo a las empresas, a los docentes, a los profesionales del área, pero principalmente a nuestros estudiantes, de como dijimos al comenzar este ciclo de seminarios, de las nuevas tendencias e innovaciones que prosperan constantemente en nuestra área de construcción. Estamos seguros que las temáticas han sido atingentes a lo que hoy nos mueve como sociedad e industria y esperamos contar en la próxima oportunidad con expositores tan relevantes como el que hoy nos acompaña y del que tanto provecho sacaremos de su ponencia. Agradecemos al señor Rubio y lo dejamos invitado para una próxima oportunidad. Recuerde que en Chile el área de construcción de INACAP siempre estará esperando que nos visite. Muchas Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la oportunidad, por la plataforma donde poder comunicar, bueno, lo que es nuestra experiencia y de verdad que felicitaros nuevamente, lo dije al principio, me lo digo gratuitamente, no tengo ninguna necesidad de decir otra cosa. Creo que soy una institución que lo hacéis bastante bien. Yo tengo un muy buen recuerdo. Yo con Cristian Saavedra siempre digo que para mí Chile es como mi otra patria y he ido muchísimo a Chile y la verdad es que felicitaros como institución. He dado clase en otros foros en Chile, tanto con la Cámara de la Construcción, con otra gente, pero la verdad es que lo hacéis muy bien porque estáis muy próximos a la gente joven, que son las que nos tienen que ayudar en todo esto. Así que muchas felicidades a vosotros y mucha suerte a todos y ojalá podamos viajar juntos, ojalá podamos viajar pronto todos, que es lo que queremos, ¿vale? Exactamente. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias por sus palabras también, porque son muy alentadoras para nuestros estudiantes acá de nuestra sede y de Chile en general. Agradecemos también a todos los que nos acompañaron hoy y también en los días previos en nuestro ciclo de webinars del área de construcción de INACAP Chillán. Muy buenas tardes y muchas gracias a todos por su asistencia. Un abrazo grande. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.